Al concedernos Dios un nuevo día de vida, deberíamos mostrarle nuestra gratitud leyendo su palabra. Hagámoslo leyendo en San Lucas capítulo 24 del 1 al 12, la cual nos dice: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La resurrección según San Lucas. No importa que tú no creas en la resurrección. Es una gran realidad porque Dios lo ha dicho y Él no miente ni tampoco puede mentir. Nuestra incredulidad no puede dañar en nada la maravillosa evidencia de la resurrección. Es tal el orgullo del hombre que se revela contra esta incomparable verdad por el solo hecho de que no la puede explicar con su pobre ciencia. No puede admitir la resurrección como no puede aceptar la existencia de Dios, con lo sencillo que resulta todo con Dios. Si la persona que no aprueba la resurrección consiguiera ser feliz y morir en paz, podría convencernos, pero sabemos las angustias que pasan todos los que se obstinan en mantener dicha postura y el daño que se hacen a sí mismos. Todo lo contrario sucede con todos los que creemos en la resurrección, ya que no creemos una teoría, sino algo que ya es una realidad confirmada en nuestras vidas por aquel que dijo: yo soy la resurrección, y que tiene repercusión hasta la eternidad. Tan mal se sienten los que honesta y descaradamente dicen no creer en la resurrección como aquellos que profesan creerla, porque estos últimos lo que realmente sostienen es sólo un cúmulo de doctrinas más o menos ortodoxas, las cuales creen intelectualmente, pero no son una realidad en sus vidas. Algo tan fascinante como la resurrección y la vida eterna no es un proyecto humano, sino una concepción divina, la cual conlleva gozo, alegría y seguridad a todos los que la hemos recibido por la fe en Cristo. Es tan hermoso poder haber creído en la resurrección, la cual es Cristo mismo, y es tan inaudito e insólito el saber que vas a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo cuando llegue el momento, que para muchos es inconcebible. Lo maravilloso no es saber que la existencia no termina con la muerte, sino saber que tienes la eternidad asegurada con aquel que dijo: yo soy la resurrección, y a la vez estar seguros por su palabra de que porque Él vive, nosotros también viviremos. Al insistir en la resurrección no es asunto de religión, sino que es cuestión de salvación. Tan importante es esta doctrina que se hace imprescindible creerla de verdad, si quieres ser salva, si quieres ser salvo.
Con resucitar Cristo, no sólo demostró su poder contra el Rey de los espantos, sino que se ha proclamado Señor, amo y dueño, tanto de los muertos como de los que viven, les guste o no, lo quieran o no. Te agrade o no, lo creas o no, como si rabias, tú un día resucitarás, porque todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que creyeron saldrán a resurrección de vida, pero los que no creyeron a resurrección de condenación. Por tu bien, espero que a tiempo creas en Cristo, el cual dijo, yo soy la resurrección. Tanto la resurrección del Señor como el que todos tengamos que resucitar es algo increíble para muchas personas. Algunas de ellas se escudan en lo que ellos llaman ciencia y nos dicen que todo lo que no se puede pesar y medir no lo pueden admitir como algo real. Pero hay muchas cosas en la vida que aplicándoles el mismo razonamiento, sabiendo que existen, no podemos ni pesarlas ni medirlas, como es el dolor. Tú puedes tener un fuerte dolor de muelas, pero como el médico tenga que creerlo, sacando su metro para medirlo, o su balanza para pesarlo, ya te puedes morir de rabia, que no te recetará nada, y puede que te diga, cuando te canses de hacer teatro, ya te callarás. Tristemente, son muchas las personas en nuestro país llamado cristiano que no creen en la resurrección, a pesar de que van regularmente a actos religiosos y le dicen misas a sus muertos, lo cual es una incoherencia para ellos. A tales personas un servidor les ha preguntado el por qué, si no creen en la resurrección de los muertos ni en la vida eterna, celebran misas a favor de sus seres queridos. Cuando hago tal pregunta, no la digo porque nosotros creamos que después de muertos habrá una segunda oportunidad, ya que sabemos por la palabra de Dios que no será así, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27, sino lo digo para demostrarles lo incoherente y lo banal de sus actos. Entonces ellos me han contestado que lo hacen por cumplir con un acto social y por quedar bien, que el que se muere, para ese ya terminó todo. Triste, ¿verdad? Como el amado oyente puede comprender, la resurrección, esta doctrina tan básica para los cristianos y tan criticada por lo asombrosa para los demás, está tan documentada en las Sagradas Escrituras que me es imposible abarcar todo el tema con el tiempo que dispongo. Así que seré lo más escueto y preciso posible, aunque el oyente puede escribirme diciéndome sus dudas al respecto y prometo contestarle. Pero si quieres tener una conversación de vis a vis, de igual manera me ofrezco para hablar contigo en tu casa o en otro lugar. Al final del programa damos nuestra dirección y teléfono. Muchos hablan con incredulidad sobre la resurrección porque no leen la palabra de Dios ni paran un poco para pensar en el poder de Dios, el cual sobrepasa en mucho a nuestra pobre capacidad y mentalidad finita. La resurrección es algo tan maravilloso que les suena como a cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Pero lo que más les desconcierta a estos individuos es el ver a personas de todas las capas sociales que sinceramente creen en la resurrección, manifestando en sus vidas la felicidad y la seguridad de tal fe. La Biblia habla de la muerte del alma y de la muerte del cuerpo, los cuales necesitan resucitar. Es decir, tu alma necesita la resurrección, porque está muerta a causa de tus pecados, si quieres ser salvo. Entonces, y sólo en ese momento, te sucederá como al hijo pródigo, el cual había vivido perdidamente, y arrepentido volvió al Padre. Fue en ese instante que el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Para el Padre, el Hijo viviendo en la provincia apartada estaba muerto. Lo mismo sucede con todo aquel que ha vivido su vida a espaldas y lejos de Dios, que aunque respira y trabaja, para Dios está muerto por sus delitos y pecados. Por lo tanto, si dicha persona quiere ser salva, necesita volver a Dios Padre.
arrepentido cual hijo pródigo. Será entonces cuando Dios dirá: hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Lo creas o no, amado y apreciado oyente, cuando mueras, instantáneamente te verás en la eternidad. En la eternidad con Dios, si a tiempo creíste en su Hijo, o en la eternidad sin Dios, si aquí rehusaste creer en Él. Pero la resurrección del cuerpo vendrá a su debido tiempo. Ambas cosas son tan maravillosas y asombrosas que la persona que no confía realmente en Dios no lo puede aceptar, aunque dicha persona pueda ser religiosa, pero con todo no podrá evitar su incredulidad en el poder de la resurrección, ya que la religión, la que sea, no es garantía de fe ni de salvación. La garantía solo existe en el Señor y en su palabra. Tal incredulidad no es cosa nueva, pues en los tiempos de Cristo los saduceos, secta a la cual pertenecían los sacerdotes, no creían en la resurrección, los cuales dijeron al Señor: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham? No dijo: yo era o yo fui el Dios de Abraham, sino que dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. San Mateo 22, 23, 32. Como hemos podido notar, la base de la incredulidad y el error de dichos sacerdotes radicaba en que ignoraban las Escrituras y por lo tanto también el poder de Dios, lo cual sigue pasando de la misma manera en el día de hoy. Mucho razonar, mucho especular, pero poco investigar en la palabra de Dios para ver si estas cosas son así. Que Cristo resucitara de entre los muertos se debe a multitud de razones, de las cuales solo veremos 9 en vía de ejemplo, con la ayuda de Dios. Primera, al resucitar Cristo demostró que cumplía su palabra. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que había dicho. San Juan 2, 19 y 22. Segunda, confirmó que tenía poder sobre la muerte. Nadie en la historia pudo ni ha podido vencer la muerte. Él había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. San Juan 10, 17, 18. Tercera, con su resurrección aseguró también la nuestra. Él había dicho: vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Juan 14, 9. Cuarta, San Pablo dijo: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, o sea, es insulsa, vacía, sin sentido. Y lo que es peor, aún estaríamos en y con nuestros pecados, sin ser perdonados. 1 Corintios 15, 17. Quinta, todos los que murieron y mueren en la fe y confianza puesta en Cristo, si no hubiera resurrección, perecieron, o sea, están perdidos. 1 Corintios 15, 18. Sexta, es una evidencia que lo mismo que Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 6, 14. Séptima, también porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Luego es imposible que una persona pueda ser salva si no cree en la resurrección. Octava, otra de las razones por las cuales Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue para justificarnos. Romanos 4, del 24 al 25. Y novena, San Pablo vuelve a decirnos:
porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, es decir, amo, dueño, así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Hay muchos más motivos y porqués de la resurrección de Cristo, pero estos son más que suficientes, y como ha podido escuchar el amado oyente, todos han sido argumentados con la base firme de la palabra de Dios. La muerte, como bien sabe el oyente, es igual a separación, según la Biblia, existiendo 3 clases de muertes o separaciones: la separación física, la separación espiritual y la separación o muerte eterna. Pues bien, la muerte en toda la extensión de la palabra fue vencida con la muerte del Salvador, como asegura la Biblia. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. Sorvida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:54-55. Esta es la verdad más consoladora que los verdaderos cristianos podemos tener. Que Cristo es la resurrección y la vida, como dijera a Marta y a María, y que porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero tristemente hemos de reconocer que es la doctrina menos creída, no sólo por los llamados ateos, sino también por los llamados cristianos. Dichos cristianos cumplen con sus obligaciones religiosas y están dispuestos a defender a capa y a espada la religión y la tradición de sus padres, porque ellos son cristianos desde la barriga de su madre. Pero el que se muere, dicen, no vuelve. Amado oyente, puedes reírte cuanto quieras de la realidad de la resurrección, pero llegará el día, si no cambias, de que tu risa se convierta en lloro. En cambio, yo río ahora y puedo reír para siempre, porque sé que soy salvo y por ello tengo paz y seguridad. Y no es porque sea mejor que tú, sino porque el día que pedí a Dios el perdón de mis pecados por Jesucristo, ese día supe que Él vivía, no solo en los cielos, sino también en mí. Fue la experiencia más maravillosa que me pudo pasar en toda mi vida. Bendita realidad. Es posible, querido oyente, que todo lo que estoy diciendo te suene como irónico por mi parte, o solo te resulten palabras más o menos bonitas y soñadoras, pero al fin y al cabo, palabras. O peor aún, puedes pensar que estoy presumiendo de orgullosa santidad. Quizás te digas, ¿pero quién puede tener seguridad de salvación en esta vida? Comprendo que razones así, pero si piensas un poco, te darás cuenta que lo que es imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible a través de su Santo Hijo. Gloria a Dios. Quiero que sepas que estoy diciéndote la pura verdad, y es lo que siento y lo que vivo, y al atreverme a decírtelo, no me mueve la vanidad, sino todo lo contrario, mi caridad hacia ti. Te estoy hablando con toda sinceridad. Créeme que me mueve mi amor hacia ti, no mi vanidad. Solo quiero e intento hacerte ver que si yo, un pecador como tú, o como otro cualquiera, he podido saber que Cristo vive en mí, o sea, sé que soy salvo, ¿por qué no tú? Dios no hace acepción de personas. Esta es la gran noticia que el Evangelio nos comunica, que el pecador arrepentido puede ahora mismo ser salvo. Tú muchas veces has oído de que Cristo vino para salvarnos, y es cierto. Eso fue lo que Cristo hizo en mi vida, cuando le confesé mi pecado, y lo mismo quiere hacer en la tuya, si tú se lo pides creyendo. Mi apreciado oyente, ¿tú has visto al gusano de seda cuando se encierra en su capullo y como pasado un tiempo de allí sale una linda, blanca e inmaculada mariposa? Si Dios hace posible tal maravilla con un gusano, ¿qué no podrá hacer contigo si le dejas? Para que el milagro de la resurrección pueda ocurrir en tu vida, y ahora tú tienes que morir espiritualmente. Tú sabes que un muerto no puede hacer nada, pues eso es lo que tú debes hacer para ser salvo, nada. Y cuando no haces nada, porque estás muerto, es entonces que se puede producir en ti el milagro de la resurrección, pues las patatas que siembras deben morir, si quieres tener cosecha. Cristo dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. San Juan 12:24. Lo creas o no, la resurrección es un hecho.
tanto la resurrección espiritual, la cual se opera en el mismo momento que recibes al Señor como Salvador, como la resurrección del cuerpo, la cual sucederá en su debido momento. Todos resucitaremos, pero unos antes y otros después, unos para salvación y otros para perdición. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan 5, 28, 29. Así que nadie quedará sin resucitar, tanto buenos o malos, todos resucitaremos, pero con distintos destinos. No ignoro que hay muchas personas que, creyendo en la resurrección, sin embargo no saben si al morir irán o no al cielo. ¿Qué por qué? Porque lo que creen solo es intelectualmente, pero realmente no han creído en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, vivirá. San Juan 11, 25. Amado oyente, pon atención en el verbo. Él dice: yo soy la resurrección, no dice: yo seré la resurrección. ¿Te das cuenta que el verbo está en presente indicativo? Así que cuando tú puedas aceptar y recibir a aquel que dijo: yo soy la resurrección, entonces será cuando Dios operará en ti el gran milagro de la salvación, y podrás experimentar como tú, siendo una manzana podrida, Dios te vuelve sana. ¡Qué milagro! Yo nunca he visto que en un montón de patatas podridas se ponga una sana y la sana vuelva a las podridas sanas. Lo que sí he visto siempre, que en un montón de patatas buenas echas una podrida y todas se pudren. Sería un milagro para mí que me dijeran: en un montón de patatas podridas eché una que estaba sana y sanó a todas las podridas. Ese es el milagro de la resurrección. Eso es lo que Cristo hace y quiere hacer en tu vida. Este fue el milagro de resurrección que Dios en Cristo obró en mi vida, el cual también Dios quiere hacer en la tuya. ¿Por qué no le pides que lo haga ahora mismo? Te invito a orar conmigo. Padre Celestial, confieso que estoy confundido, pero me rindo ante tu poder y gloria. Y por los méritos de tu Hijo, te suplico que el poder de la resurrección obre en mí el milagro de la salvación, a fin de que ahora pueda ya disfrutarla. Perdona mi incredulidad. Te lo pido todo en el nombre de tu bendito y precioso Hijo, Cristo Jesús. Amén.